Bien, continuamos con el servicio de hoy. Hemos tenido un momento de adoración, también hemos tenido un momento de oración. Solamente algunos avisos. Miércoles tenemos nuestra reunión de oración, miércoles de oración, miércoles a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados a participar. Miércoles 7 de la noche. Este sábado, Dios mediante, si nos permite vida y salud, tenemos un matutino de oración para quienes quieran venir desde las 6 de la mañana a las 8 de la mañana. Si puedes venir a las 6, está bien. Si puedes venir a 6:30, está bien. Si puedes venir a las 7, está bien. Va a ser un tiempo de oración. Vamos a estar orando por enfermos, vamos a estar orando por necesidades y vamos a estar orando por la iglesia, y también tendremos un par de tiempos de meditación de la palabra. Así que están todos cordialmente invitados. Este sábado es 17, que hoy es, sí, sábado 17. Sábado 17 tendremos nuestro matutino de oración, y será también, para quien lo desee, un tiempo para ayunar de 6 de la mañana a 12 del día. Te invitamos a que tú participes. Estaremos enviando por WhatsApp, por Facebook, la información de los motivos de oración de este tiempo de ayuno. Y después en la tarde, para quien quiera, vamos, si Dios nos lo permite, vamos a ir a Chichicastle a comenzar un tiempo de como un centro de predicación, como si fuera un centro de predicación, lo que antes llamaríamos una misión o algo por el estilo. Hoy le llamaríamos una célula o algo así, pero la intención es compartir el evangelio con la gente allá. En realidad no está tan lejos, estaba yo checando el mapa, no está retirado. Vamos rumbo a Jalapa, antes de llegar a la caseta de Cardel, de la Antigua. Nos salimos de la pista y pasamos el puente por debajo, o sea, paralelo al río. Pasamos el puente y entramos a la posta, y nos vamos todo paralelo al río hasta poder llegar a, no recuerdo cómo se llama este lugar, se me fue ahorita el nombre, y ahí tomamos a la izquierda y llegamos hacia Chichicastle. Debe de ser como unos 30 minutos más o menos de camino, y estaremos, no recuerdo ahorita bien el horario, si a las 4 o a las 5, pero estaremos avisando a qué horas va a ser. Me parece que pusimos a las 4 de la tarde, pero bueno, estaremos confirmándolo con tiempo. Pero esto es para este sábado, así que comenzamos el sábado con tiempo de matutino de oración y tiempo de ayuno, y terminaremos el sábado compartiendo el evangelio con la gente allá en Chichicastle. Y espero que sea de mucha edificación. Más o menos 5:30, 6 de la tarde estaremos regresando a Veracruz. 6:30 ya estaremos aquí para descansar y prepararnos para la actividad de dentro de 8 días. Así que bueno, yo te animo y te fortalezco en el Señor para que tú puedas participar y puedas poner tus talentos, habilidades y esfuerzos para la obra del Señor. Son algunas actividades que tenemos por delante. Bien, pues vamos a estar abriendo la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan 4, verso 7. Primera de Juan 4, verso 7. Y continuamos con la serie de sermones, evidencias de ser cristianos, o evidencias de ser salvos. Este es un tema que vamos a estar recobrando de vez en vez, porque debemos de tomar conciencia en función de nuestro comportamiento diario, de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras prioridades en la vida y por lo tanto en el reino, y de esta manera siempre estar revisando nuestra conducta diaria. Así que volveremos a tomar alguna enseñanza más adelante respecto a esto, y de hecho ya estamos terminando la carta, solamente nos queda el capítulo 5 por revisar después del sermón
de hoy. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Padre, que tu palabra alumbre nuestra vida y que no nos quede duda, Señor, de la vocación a la que tú nos llamas, y tampoco que no nos quede duda alguna de los pecados en los que caminamos e incurrimos día tras día, para que podamos, Señor, arrepentirnos de esto y volvernos a ti, porque tú eres un Dios santo y bueno, justo y misericordioso, y debemos de cuidar lo que tú nos has dado para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir esto porque es un tema un poco complicado, porque la palabra amor en nuestro lenguaje cotidiano en realidad se ha abaratado mucho y hemos reducido el amor a sensaciones. ¿Ok? Y esto es un error muy de nuestra cultura, muy de Occidente, y un error de nuestra cultura contemporánea, de la sociedad contemporánea y de las generaciones presentes. Muy posiblemente desde la generación de los boomers, es decir, los nacidos en el 42, 43 para acá, los boomers, después la generación X o la generación perdida, después los millennials y recientemente los zoomers. Y hay una generación nueva que ya está naciendo, que deben de tener 6, 7 años actualmente, que no recuerdo cómo se llama, no sé si David me pueda decir, no se acuerda él tampoco, pero es la generación que ahorita son los niños que están entrando a primaria, son la nueva generación que está creciendo. Así que desde los boomers hasta acá, hemos crecido con la idea de que amar tiene que ver con sensaciones. Por lo tanto, si una persona de alguna forma u otra provoca en mí sensaciones, entiendo y concluyo que estoy experimentando amor hacia esa persona. Y resulta que no necesariamente es así. Déjenme platicarles algo de una conversación que tuve hace algunos días, y estábamos analizando el comportamiento, y esa persona estaba haciendo el ejercicio de analizar el comportamiento y me decía: es que Pablo, no puedo, y no lo entiendo, no puedo salir de la relación en la que estoy. No puedo salir, porque cuando no estoy con la persona, porque he decidido terminar la relación, me entra una ansiedad y una desesperación, que termino buscando la manera de entrar en contacto y regresar a la relación. Pero cuando estoy en la relación, me siento tan frustrada de estar en la relación y tan enojada y molesta por lo que recibo en la relación, que lo único que quiero es salirme de la relación. ¿Comprendemos esto? O sea, ni está en paz estando, ni está en paz fuera de la relación. Y entonces empezamos a analizar, y dijo algo muy interesante. Cuando lo emplazo y lo cuestiono, y me pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? En realidad, ¿qué es lo que quieres de mí? La persona dijo esto: es que no sé qué contestarle, porque en realidad no quiero nada. Es decir, yo no me veo con él teniendo una vida futuro, ni lo quiero para mí.
No lo quiero para mí, no quiero a esta persona para mí, pero tampoco quiero que esté lejos de mí, pero no lo quiero para mí. Y entonces seguí llevándola a que se cuestionara y de repente dijo algo que es interesante y vamos a entender por qué el amor no es sensación. Y es un gran peligro. Dijo, en realidad lo que quiero es sentir que no pierdo. No quiero que gane. Si me voy, lo que yo siento es que él gana y no me provoca satisfacción eso. Quiero que sienta la misma desesperación que siento yo. En realidad, lo que ella está buscando es la sensación de sentirse vencedora en una relación en donde por la estructura y por la dinámica que se dio, nunca va a vencer, nunca va a ganar, porque se puso de tapete. Y cuando te pones de tapete, lo único que te queda es perder y después irte. Pero ella creía al principio que era amor, y no es amor, es egoísmo. Entonces, cuando yo creo que amo a alguien, porque siento emociones en mí, muy posiblemente esas emociones tienen que ver con ideas y conceptos como el de esta persona. ¿Me explico? Y nada tiene que ver eso con amor. Es egoísmo. Es simple egoísmo. Entonces, cuando leemos el pasaje de 1 de Juan 4, capítulo 7 en adelante, debemos de entender que Juan no está hablando de esto que nosotros entendemos por amor. Juan está hablando de algo mucho más grande, mucho más sublime y mucho más eterno y verdadero de lo que nosotros, tú y yo, como producto de una sociedad occidental, creemos que es amor. Juan está hablando del comportamiento divino de hacer bien a través de su misericordia y su justicia. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Amén. Verso 7. ¿Alguien puede leerlo en su lugar? Verso 7. Con voz fuerte. Primera de Juan 4, 7. Amén, gracias. Amémonos unos a otros, porque ¿qué cosa es de Dios? El amor es de Dios. Fíjense, el amor no es un sentimiento, ni una conducta, ni una decisión humana. El amor no es propio del humano. El amor no es propiedad humana. El amor es propiedad de Dios. El amor le pertenece a Dios. El amor es de Dios. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y aquí encontramos la primera verdad. El amor es de Dios y el que ama le pertenece a Dios. Todo aquel que ama tiene un dueño y ese dueño es Dios. Pero no todo aquel que ama, como José dice que hay que amar. O como Roberto Carlos, o como, acuérdense de alguien más de allá de los 80, no sé, ya no me acuerdo de los cantantes, pero de todos estos cantantes románticos que expresan amor en sus canciones, no tienen nada que ver con esto. Aquel que es nacido de Dios y le pertenece a Dios, aprende a amar como Dios ama. ¿Cuántos hemos escuchado la frase amar duele? ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Amar duele. Es decir, para las últimas generaciones, el amor necesariamente es una experiencia dolorosa. Es una experiencia de frustración.
Es una experiencia que, si bien por momentos trae bienestar, en otros muchos trae una tristeza exagerada. Y entonces asumimos que el amor es el acto de sufrir. Y Juan no está diciendo esto aquí. Juan está hablando que, primero, el amor le pertenece a Dios. Es una decisión divina. Es un comportamiento que se origina en el corazón, en la voluntad, en las prioridades de Dios. El amor se origina en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, aquel que ama como Dios ama, es porque ha nacido de Dios. Y aquí encontramos una evidencia más que nos indica si somos o no creyentes, si somos o no salvos. Una persona que ha venido a Cristo por la obra redentora y por la voluntad divina, ¿recuerdan esta enseñanza que hemos tenido a lo largo de toda esta carta? Aquel que ha sido tomado en donde se encontraba, ha sido tomado por Dios y llevado hasta los brazos de Cristo para ser salvo, aunque no quisiera ser salvo, pero la voluntad de Dios es salvarle. Ese nace de nuevo. Y ese que nace de nuevo tiene la intención de amar como Dios ama. No como las canciones románticas dicen que hay que amar. Ni tan siquiera aquella famosa canción de José José, donde intenta hacer una diferencia entre amar y querer. ¿Se acuerdan de esa canción? De allá en 1980, 1979. Amar y querer no es igual, no sé cómo se llama la canción, pero así dice la estrofa o así dice el coro. Amar y querer no es igual, pero cuando tú ves la letra de la canción, te das cuenta que José José está cantando lo mismo. Solo que está diciendo que querer es más egoísta y amar es un poquito menos egoísta. Pero está hablando exactamente del amor que el ser humano en su limitada capacidad puede dar. No está hablando del amor de Dios. Porque el amor de Dios es entrega. El amor de Dios es abnegación. El amor de Dios es hacer bien al que tenemos cerca. No porque, ni tan siquiera porque nos propongamos hacerle bien, sino porque nuestra forma de vivir, que ha sido regenerada por la obra de Dios, produce bienestar en aquellos que se acercan a nosotros. No encuentran juicio, encuentran aceptación. Y eso, en una cultura como la nuestra, en donde siempre enjuiciamos o siempre prejuiciamos, ese comportamiento de aceptación, ese simple comportamiento de aceptación es tan sanador y tan restaurador como no nos lo imaginamos. Esta característica de la dinámica diaria de Dios, de la forma de vivir de Dios, es maravillosa. ¿Ok? Es maravillosa. Empezó a sonar esto. Son clientes. ¿Sí me explico? Esta dinámica de Dios de vivir y de caminar aceptando a aquellos que ha llamado al arrepentimiento para traerlos, es un acto de misericordia. Porque nos acepta a pesar de quienes somos. No nos acepta porque seamos de primera mano lo que deberíamos de ser. Es ahí donde encontramos la misericordia divina. La misericordia es aceptación. Cuando yo me muevo en misericordia, acepto y estoy amando como Dios ama, no en juicio, no prejuicio, que todavía es peor. Cuando yo enjuicio algo, a alguien, lo enjuicio por lo que veo. Y cuando yo prejuicio, yo estoy enjuiciando a alguien por lo que me imagino. Y eso es peor. No es un comportamiento de Dios. El que ama, es decir, el que entra al amor por la puerta de la misericordia, es nacido de Dios. Es maravilloso que Juan comience hablando en el verso 7 de esta manera, porque nos abre un panorama maravilloso sobre
cómo Dios en su día a día, por decirlo de alguna forma, porque obviamente Dios no tiene día y noche, pero cómo Dios en su día a día se revela en aceptación para aquellos a los que ha decidido salvar. Aquellos que los rechazan, aquellos que rechazan la misericordia de Dios, no aceptan la misericordia, por lo tanto, y entonces lo que reciben, ¿qué es? Juicio. Ahí sí, viene el juicio, porque estás rechazando el acto misericordioso de Dios de amarte y buscar llevarte a los brazos de Cristo. Y tú dices, yo no quiero. A mí no me gusta. No me hace falta. No soy tan pecador. Me es suficiente como yo soy, ¿no? Entonces, Juan nos dice que el que ama, es decir, el que viene a la misericordia de Dios y aprende la misericordia de Dios y da la misericordia de Dios, ese es nacido de Dios. Ese es nacido de Dios. ¿Cuántas veces nosotros enjuiciamos, juzgamos, señalamos, criticamos? Y el domingo nos damos golpes de pecho. Y nos decimos, es que mi Padre es Dios. Pero Dios no juzga así. Dios no prejuicia así. Y debemos de comprender esto. Amén, hermanos. Punto número 2. Verso 8. ¿Alguien puede leer el verso 8, por favor? El que practica el pecado es el... No, 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, obviamente como Dios ama, no como enseña José, sino como Dios ama, quien no ama no ha conocido a Dios. ¿Y qué frase, qué sentencia tan dura? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Recuerdas aquel texto que dice que el amor cubre multitud de pecados? Y esto es multidireccional. Es de Dios a nosotros. Amén. Pero de nosotros hacia el prójimo. No solamente, sí, Dios cubre mis pecados porque me hace falta. Y Dios le dice, sí. ¿Y tú cuándo cubres los pecados de los que te ofendieron? ¿Cuándo te vas a mover en la misma dinámica que me muevo yo? El que no ama, es decir, el que no se mueve en misericordia, el que no da misericordia, el que no da aceptación al que tiene enfrente, no ha llegado a conocer a Dios. Porque quien conoce a Dios, lo primero que conoce de Dios es que siendo aún pecador, Cristo murió por él. ¿Cómo puedo olvidarme de esto? Porque la Escritura sí lo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que tú y yo dejamos por lo menos 30 minutos de pecar, y en esos 30 minutos de pecar, Dios nos encontró entre la multitud y millones de personas, y entonces pudo amarnos porque en esos 30 minutos dejamos de pecar. No. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tiempo más largo en que has dejado de pecar? ¿Cuántas micras de tiempo? ¿Cuántas milésimas de segundo? Nuestra sola existencia. Esto, mire, sin Dios es pecado. Simplemente eso. Sin Dios en mí, sin la redención de Dios,
Sin la misericordia divina, este acto de respirar, de inhalar y exhalar, eso es pecado. No hay un segundo, no hay una milésima de segundo de nuestro día en que no pequemos. Por eso la Escritura dice, y es muy clara y enfática, en que siendo aún pecadores. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, lo primero que yo veo, lo primero con lo que yo me encuentro es que me amó a pesar de. Y entonces, ¿cómo yo no puedo, si digo que entré por esa puerta, si digo que ahora soy su hijo, si digo que yo nací de nuevo, cómo no puedo perdonar, amar, restaurar, servir, ayudar? ¿Cómo? Esta semana recibí una lección en 15 segundos, muy grande. No sé cuántos han visto que en la esquina, a veces del lado del banco o a veces del lado del Oxxo, hay un señor sentado ahí permanentemente, ahí vive, ahí duerme y hace de todo. A veces lo encuentras haciendo de todo ahí. ¿Okay? Siempre está sin camisa, cuando hace calor, como ahorita, pero ahí vive. No sé si es esquizofrénico, no sé si tiene algún otro tipo de falta de salud emocional o tenga un diagnóstico psiquiátrico, no sé, pero él vive ahí. Y siempre pasamos, ¿no? Siempre pasamos. En el coche o caminando, vamos al Oxxo, vamos al banco, vamos a Urrera, y siempre pasamos por ahí. Bueno, esta semana iba yo al Oxxo a hacer un depósito. Y de repente del Oxxo yo iba caminando sobre esta acera, por donde está el árbol de hule, casi llegando a la esquina. Y del Oxxo dobla un muchacho bien vestido. Dobla. Y pasa junto al señor que está acostado ahí. Y sin mucho afán, extiende su mano y le entrega una bolsa con un bolobán. Y para mí fue así como, ¿y yo cuántas veces paso aquí? Y no me pregunto si comió, si no comió, si tiene hambre, si tiene sed. Eso es misericordia. Yo no sé si ese muchacho fuese un cristiano o no, pero estaba teniendo un comportamiento muy parecido al del Padre, en que siendo aún pecador, muestra misericordia. ¿Puedo estar yo en desacuerdo con que esté ahí? Sí. ¿Puedo estar en desacuerdo con que sea una buena vida? Sí. Pero eso no me tiene que impedir hacer algo en favor. No sé si me explico. De esto habla el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Hazte una pregunta. ¿Por qué necesitas enjuiciar a otros? ¿Por qué te hace falta enjuiciarlos? ¿Qué quieres esconder de ti? ¿Qué no quieres ver de ti? ¿Por qué necesitas, por qué te es urgente enjuiciar a los demás? Porque quien ama siempre va a buscar la manera de moverse a misericordia. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y de repente aquel hombre clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y otros pasajes más, y siempre dicen los textos, y entonces fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Qué significa? ¿Que sintió bonito aquí? No, que hizo algo en favor de esa persona. No la enjuició. ¿Se acuerdan cuando se acercó a aquella persona y le preguntan los discípulos, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Juicio, ¿no? Si él está así, es porque algo merece. ¿Y qué contestó Jesús? Ni él ni sus padres. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado.
no juicios, amor. Verso 9. ¿Quién lo lee? Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? Punto número 3. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? ¿Cómo puedes saber que Dios te ama? ¿Cuál es la evidencia sublime, inmensa, eterna, descomunal del amor de Dios en favor tuyo? Y Juan lo declara aquí y a nosotros se nos olvida. En esto consiste el amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Piensa esto hoy. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo unigénito al mundo? Piensa aún más. ¿Le hacemos falta a Dios? Piensa aún más. ¿Hay algo en Dios que no se satisface en sí mismo que me necesite a mí? No. Él no tenía una necesidad. Él no tenía una carencia emocional como para enviar a su Hijo y entonces rescatarnos y al rescatarnos decir, ok, ahora sí estoy completo. No. Él no tenía ninguna necesidad. Y el amor de Dios se mostró en una acción concreta. Y así es el amor. El amor del Padre siempre es así. Se manifiesta en acciones concretas para el beneficio de otros. Si nosotros hemos venido a la redención y hemos sido regenerados por gracia y misericordia, entonces debemos también de tener este mismo comportamiento. Acciones concretas en beneficios de otros, no porque tengamos una renta, no porque saquemos un provecho. Yo no debo de hacer algo en favor de alguien porque voy a obtener un beneficio, sea emocional, sea espiritual, sea social, sea económico. No. ¿Cuál es el beneficio de Dios al rescatarnos? Los beneficiarios somos nosotros, 100%. Porque ¿qué oportunidad teníamos de ser salvos por nosotros mismos? Ninguna. Y sin embargo Dios manifestó su amor en una acción concreta. Dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. ¿Cuántos darían un hijo por el vecino de enfrente? ¿Alguien lo haría? ¿Cuántos darían un hijo por un familiar querido? ¿Lo harían? Más aún, ¿cuántos darían un hijo por otro hijo? Vi un caso de un hombre que mató a su hermana, la ahorcó con sus manos. Y la fiscalía fue y habló con la madre para que atestiguara o testificara en contra de su hijo. ¿Saben lo que dijo la señora? No voy a testificar en contra de mi hijo. Ya perdí a mi hija, no voy a perder a mi hijo. Porque sabía que si ella testificaba en contra de su hijo, la sentencia sería pena de muerte. Ella iba a perder a los dos. ¿Daríamos un hijo por otro hijo? Ni aún así, ¿verdad? ¿Darías un hijo por ti? Y Dios dio a su único hijo por amor
de unos pecadores, que lo aborrecíamos, que no lo amábamos, que no le servíamos y que estábamos en rebeldía en contra suya. Dio a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser ahora hijos de Él. En eso se mostró el amor de Dios. La gente dice, es que si Dios amara como dice la Biblia, no hubiera guerras, no hubiera enfermedades, no hubiera pobreza. Si Dios no amara, estaríamos peor de lo que estamos hoy. Ya el ser humano se hubiera acabado y se hubiera extinguido a sí mismo. Es debido a su amor que aún hay humanos sobre esta tierra. Finalmente, verso 10, ¿quién lo lee? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto, primero dice, en esto se manifiesta. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios a tu vida? A través de Jesús. ¿Y en qué consiste el amor? En que sin amarlo, Él nos amó. Nunca le creas a Satanás. No le creas, porque es mentira. Ni tú, ni yo, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni Spurgeon, ni el más santo de los santos. Nadie amó a Dios. Es que yo busqué a Dios. No, tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. Es que yo amé a Dios. No, tú no amabas a Dios. Dios te amó a ti. En esto consiste el amor. En esto consiste. Y aquí llegamos al final de este sermón. ¿Cómo se constituye el amor en nuestra vida? Se manifiesta en la obra de Jesús y se constituye en una verdad. En que Él te amó. Y Él me amó cuando lo aborrecías. Él no esperó a que le amara, que Él me amara. Aún y a pesar de que nosotros aborrecíamos a Dios, aún y a pesar de que nosotros constantemente nos habíamos rebelado en contra de Dios, aún y a pesar de que menospreciábamos su palabra, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y es debido a ese amor, es debido a ese hecho, es debido a ese acto de misericordia profundo y eterno. Es una misericordia descomunal que no la vamos a encontrar en absolutamente nadie. Es en ese acto de misericordia, en esa acción, que nosotros alcanzamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque tú y yo no tenemos la capacidad, ni la habilidad, ni la posición moral, ni ética, ni ninguna otra posición posible de alcanzar la oportunidad de ser redimidos por nuestros propios actos. Si yo diera mi vida en un sacrificio cruento como el de Jesús, un sacrificio cruento y público en favor de mí mismo, ese acto, que pudiéramos llamarlo aún de fe, es decir, tengo la fe de que este acto va a hacer que Dios me acepte al yo dar mi vida como precio por mi propia redención, aún ese acto
es inmensamente insuficiente para alcanzar la redención y pasar de muerte a vida. No hay manera. No hay manera. Dicen los historiadores y los biógrafos de Lutero que cuando él entró al monasterio y pasó por todo este proceso para ser ordenado sacerdote, que entró en un proceso de convicción de pecado. Es decir, el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de Lutero y Lutero no sabía por dónde, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando y Dios ya lo estaba alcanzando para llevarlo a los brazos de Cristo, aunque Lutero se revolvía porque quería hacerlo a través de las formas que él había aprendido. Y dicen sus biógrafos que Lutero se pasaba horas en confesión. Es decir, los sacerdotes ya ordenados y de mayor rango en el monasterio le huían a Lutero, porque no quería que se les acercara y les dijera: Padre, ¿me puedo confesar? Porque eran horas, horas y horas de confesión de pecado. Y el padre lo absolvía de sus pecados y a la media hora volvía a buscar otro padre porque volvía a la misma situación. No se sentía perdonado y se sentía al contrario más lleno de pecado. Y pasó mucho tiempo en esa lucha de darse cuenta de la podredumbre de su propia naturaleza humana. Hasta que un día encontró un texto. El Espíritu Santo lo llevó en Romanos. ¿Recuerdan? Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, como si un velo se hubiera caído, y pudo ver por la gracia de Dios, la gracia, la obra redentora de Jesús. Y entonces él se abrazó, porque fue llevado por Dios hasta Cristo. Pero esa historia nos muestra la terrible realidad de la condición humana, de cuánto pecado hay en nuestro interior y de lo desesperante que es ser consciente de ese pecado. Hermanos, Dios te amó y me amó a pesar de lo terrible que era nuestra vida. Y tú podrás decirme: pero yo siempre he venido a la iglesia. Sí, pero bien llenos de pecado, en maldad. Y hemos levantado nuestras manos y hemos adorado en maldad. Hasta que Cristo nos lleva. Hasta que Dios nos lleva a Cristo. Y entonces caemos en humillación delante de Él para redención. ¿Te acuerdas aquel texto del salmista? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y aquí viene lo más tremendo. ¿Y qué pasará? Y se recrearán los huesos que has abatido. No escondas tu rostro, dice el salmista, ¿no? No escondas tu rostro de mí. Es algo maravilloso, ¿no? Cuando viene la redención de Dios, producto de este amor inmenso, uno puede ver por fin la luz al final del túnel. Y decir: caray, me amó. Me amó. Sin merecerlo, me amó. Y yo sufriendo. Y padeciendo con este amor tan inmenso enfrente de mí y sin disfrutarlo.
Hermanos, el amor no es una sensación. El amor es la decisión divina de hacer bien a pesar de. Y en esa acción de hacer bien nos trae hasta Cristo y nos redarguye. Pues Cristo, quien fue inmolado en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo valoremos este amor, cuando tú y yo valoremos ese acto de redención, entonces el pecado nos será tan incómodo que no podremos vivir muchos minutos en él. Porque pierdes la comunión. Y con eso termino. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan de las 7 palabras? Este año no las predicamos, pero ¿se acuerdan de ese sermón de las 7 palabras? Cuando todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. Todos completos, mis pecados, tus pecados, los pecados de todos, les fueron imputados a Cristo. ¿Cuál fue el clamor de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez Jesús se sentía lejos del Padre por culpa mía y tuya. Y nosotros nos volvemos por una acción de amor de Él, no de nosotros. Amén. En esto consiste el amor. En esto se mostró el amor. Y quienes aman así es porque han nacido de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Haznos crecer en tu amor. Que no nos conformemos con el amor de este mundo, que es un amor vil, sesgado, egoísta, al 100%. Límpianos de esa clase de amor y haznos vivir en tu amor, para que disfrutemos la plenitud de la gracia que tú nos has dado y de la gente que tenemos cerca. Recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a pasar a participar de la cena del Señor. Voy a pedir a mi tío Benito y a mi tía Julia que nos ayuden para que podamos repartir los elementos. Bien, yo espero que estemos convencidos y al mismo tiempo movidos a participar de los elementos en la visión y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para participar del jugo de uva y del pan en esta mañana. Recordemos que no estamos comiendo el cuerpo de Cristo ni bebiendo la sangre de Cristo, sino que estamos en comunión con el cuerpo de Cristo y en el pacto de la sangre de Cristo. Bien.
Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, comió pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.